Invito ya, por favor, a los ponentes que vayan subiendo, colocándose en esta mesa para comenzar. A don Rafael Lambea, que es director general de CREA. A doña María del Mar Santana, directora comercial de empresas de la Territorial de Madrid Metropolitana. María Coronado, gerente del sector cultural de Tríodos. Y Pedro González Torroba, que es coordinador general de Economía, Comercio, Consumo y Partenariado del Ayuntamiento de Madrid. Si os parece, os iré planteando cuestiones y vamos respondiendo. Os veo bien desde aquí, ¿no? Sí. Sin necesidad. Estoy viendo cómo lo vamos a hacer de micrófono. Vamos a ir apagando y encendiendo unos micrófonos u otros. Eso va a ser lo más complicado para que nos oigan. Atentos todos al micrófono. Os planteo, para ponernos en situación, una pregunta preliminar. ¿Es fácil, es sencillo o es tremendamente complicado para una industria cultural acceder a financiación? ¿O hay un matiz importante, que esa industria, que esa empresa, y lo decía la directora general hace unos minutos, sea ya una marca reconocida, o que sea un negocio o una empresa preliminar, una startup? ¿Esa es la diferencia para acceder o no a esa financiación? ¿Empiezas tú, Rafael? Hola, se oye perfecto, ¿no? Gracias, Ana, por la invitación, gracias a la COE por preparar estas jornadas tan interesantes. Yo creo que es el momento adecuado de hablar de ellas, ¿no? Lo que me preguntas, ¿es difícil? Sí, sigue siendo difícil. Ya se ha comentado antes en la apertura, pues, algunos aspectos de estos dos sectores, ¿no? Sectores llenos de pequeñas y medianas empresas, sectores de alguna manera necesitados de participación pública para sus proyectos. Entonces, todo esto, unido a que son empresas pequeñas, y lo que comentaba Adriana, falta normalmente en la mayoría de las empresas de unas garantías reales, consistentes. De lo que hablamos es del ladrillo, es decir, dónde están bienes inmobiliarios, que es lo que interesa, ¿no? Para el tema de las garantías, pues es muy complicado. Y sigue siendo muy complicado, además es muy complicado el acceso a la financiación, pero a la vez es un sector, o los dos sectores, que tienen más potencial de crecimiento y más capacidad para desarrollarse en los próximos años, ¿no? Lo que hemos vivido 2 años antes de la pandemia y luego durante la pandemia ha sido algo espectacular, tanto para el sector deportivo como el cultural. Pero la base de todo sigue siendo el problema de acceso a la financiación. ¿Es un problema de acceso que es similar al de otras industrias o eso? ¿Hay un factor diferencial? Y os pregunto también a vosotros, María del Mar, María, Pedro, no sé si es más complicado que para el resto, porque lo de acceder a la financiación siempre es difícil, ¿no? Hola, buenos días. Pues, a ver, yo creo que es una cuestión de entender. O sea, no me voy a meter a comparar porque no creo que sea el objeto, pero respecto a lo que es la industria de la cultura en concreto, lo importante es entenderla. Una vez que se entiende, se consiguen mitigar los riesgos, todos los intangibles de los que se hablaban, etcétera, etcétera, y sí, o sea, digamos que todo ese espectro de dificultad lo eliminas y es mucho más fácil poder acceder a la financiación. De hecho, aquí yo creo pues tener a CREA SGR, que es un especialista, es una SGR especialista en la cultura, o tener un banco como es Triodos Bank, que también está especializado en la cultura, que llevamos 10 años financiando las industrias culturales, creo que denota el que es un sector al que hay que acercarse, al que hay que entenderlo técnicamente, estructuralmente, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues muchas gracias y encantada de volver aquí en esta sala. José María Cuevas, que a mí Esta es la dificultad. me gradué yo en el programa Promociona, que también apoya tanto la COE. Bueno, pues
Yo creo que comparte con otras industrias el hecho de que cuando tratamos de bienes intangibles, pues que siempre existe una dificultad en el sentido de que a veces no responde a los parámetros de análisis tradicionales económico-financieros. Entonces, para mitigarlo, como bien decía mi colega, pues lógicamente tenemos que ser capaces de entender muy bien el sector e incorporar en el análisis a parámetros que hasta la fecha no teníamos en cuenta, como por ejemplo entender bien en el caso de la industria deportiva cuáles son sus elementos claves del modelo de negocio, hacer un escenario pues, no solamente de lo que ha sido el pasado o las cuentas financieras hasta una determinada fecha, sino qué posibilidades de crecimiento y de generación de ingresos tienen a futuro, y otros elementos también, por ejemplo, en el caso de la industria deportiva, pues la rotación de los jugadores, la gestión de la plantilla, el valor de la marca. O sea, que creo que estamos avanzando en el sentido de incorporar estos nuevos parámetros de análisis para poder dar una mejor respuesta financiera, tanto en el sector deportivo como en el cultural, como a todo aquel que abarca un componente intangible importante. No solamente estamos hablando de financiación en el sentido tradicional, porque en ese sentido, humildemente creo que hemos avanzado. Ya no solamente estamos hablando pues, de contemplar un proyecto simplemente mediante una financiación de un préstamo a largo plazo, sino lo que estamos haciendo, por ejemplo, es poner en valor todos los derechos de crédito que puede tener, en el caso de la producción cinematográfica y audiovisual, una vez que se ha realizado la venta, por ejemplo, de una serie de televisión mediante operaciones muy a medida. Y en este sentido, pues, y centrándome en el sector audiovisual, pues sí me gustaría poner en relieve todo el avance que se ha hecho en términos de financiación de circulante. ¿Por qué? Porque en el sector audiovisual yo distinguiría, por un lado, lo que son las series y programas de emisión diaria y, por otro lado, lo que es la producción cinematográfica como tal. Entonces, en los programas de emisión diaria o de series de televisión, pues hemos encontrado esta fórmula de diseñar un factoring sin recurso a medida con notificación a la productora. Y si queréis, no sé si va a haber más tiempo luego para comentar en detalle o quieres que lo comente ahora. No, lo podemos hablar después. Vale. Mi planteamiento era hacer una visión general de cómo estamos en este momento de dificultades, ver oportunidades también y ver dónde podemos cambiar los métodos de financiación precisamente para que sean mucho más efectivos. Pedro, ¿cómo estamos en esto de la financiación desde tu punto de vista? Sí, muchas gracias. Pues mi punto de vista es un punto de vista de políticas públicas, ¿no? Porque mi punto de vista es el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid. Para nosotros, desde luego, la financiación o los problemas de financiación que pueda tener el sector pues son un elemento clave a la hora de definir nuestras políticas. Evidentemente, para eso además contamos con la colaboración habitual de los que verdaderamente saben, ¿no? Y están en el día a día de la financiación, con los que hoy comparto mesa. Y entonces, bueno, efectivamente ellos nos transmiten que este sector es un sector especialmente necesitado de ayudas y de apoyo a la hora de buscar financiación. Entonces, eso es algo que nosotros lo tenemos clarísimo. Aunque he de decir también que, claro, cuando nosotros hacemos políticas públicas de apoyo a este sector, en realidad las hacemos no solo porque existan estos problemas de financiación, que desde luego, por esto desde luego, ¿no? Sino porque verdaderamente consideramos que el sector audiovisual pues tiene una serie de valores que no son solo puramente económicos, ¿no? Que antes ya se vienen diciendo, ¿no? A lo largo de toda la jornada, y antes también cuando se ha hecho la presentación, Ana, pues nos has comentado, ¿no? Hay una serie de cuestiones, el lingüístico, el cultural, también mucho en la identidad, ¿no? Nosotros, al Ayuntamiento de Madrid, nos pesa mucho esa construcción de nuestra propia identidad como ciudad, porque las ciudades estamos permanentemente construyendo nuestra marca ciudad, nuestra identidad como ciudad, y la identidad de las ciudades se va construyendo precisamente mucho con la cultura y a veces incluso destruyendo, ¿no? La imagen que tienen las ciudades o que transmitimos las ciudades al mundo pues tiene mucho que ver con estos elementos culturales. Por eso nosotros en realidad apoyamos todo lo que tenga que ver con la financiación, pues porque es una palanca fundamental para apoyar la cultura en general y en concreto para apoyar al deporte o al sector audiovisual. Y más en estos últimos años, ¿no? En el año 2020 pues hemos visto que hubo que hacer una reacción rápida. Cuando hablábamos, me acuerdo cuando nos confinaron esos primeros días que nos decían que iba a ser para 15 días nada más, decíamos que no, esto va a ser una crisis de liquidez.
bueno, pues rápidamente nos tuvimos que poner en marcha también desde el ayuntamiento para desarrollar algunas políticas que promovieran esta liquidez. Luego, desgraciadamente, se convirtió en una crisis un poco más profunda, pero bueno, yo creo que estas herramientas, estas palancas de financiación de liquidez siguen siendo fundamentales si verdaderamente queremos demostrar un apoyo al sector con un elemento más y con un ingrediente más de todas las políticas que estamos desarrollando. Lo ha citado en la presentación Enrique Cerezo, ha hablado de las sociedades de garantía recíproca, de la colaboración público-privada. Esa colaboración público-privada es ineludible, ¿no? El respaldo de lo público ha abierto la puerta a lo privado, ha empujado a lo privado, ha dado garantías a la parte privada. Pues yo creo que sí, efectivamente. El gran éxito de CREA SGR se mantiene, se sostiene con esa unión entre lo público y lo privado. Nosotros tenemos un nombre muy raro, esto de sociedad de garantía recíproca, la mayoría de la gente no sabe ni lo que es, ¿no? Pero sois como el aval del crédito, ¿no? Exactamente, en el fondo si rascas no hay nada complicado detrás, lo único que hacemos es avalar y garantizar. Y además avalamos y garantizamos a la pequeña y mediana empresa para que tenga acceso al crédito en las mejores condiciones del mercado. Eso que se dice así tan rápido, pues es complicado. Y eso, si no se tiene un apoyo público-privado, es complicado, porque si además añadimos que no tenemos ánimo de lucro, pues bueno, pues entender una entidad financiera sin ánimo de lucro, con participación público-privada, es un poco complicado. Pero en realidad es eso, ¿no? Es buscar una fórmula para que el pequeño empresario, para que el emprendedor, para que la persona que tiene una idea, pero que carece de garantías, que ese es el gran problema que se repite en todos los sectores industriales, que es el acceso al crédito por falta de garantías. Entonces, la figura de sociedad de garantía recíproca aquí en España está, bueno, estamos muy contentos de cómo está desarrollado, pero la figura en Corea del Sur, por ejemplo, los países asiáticos, es, bueno, pues, es absolutamente brutal. O sea, el modelo de sociedad de garantía recíproca en estos países funciona, bueno, a unos niveles inimaginables para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos apuestan por el acceso al crédito del proyecto, de la idea, del emprendedor. Y a la vez es uno de los elementos más complicados y más difíciles para las entidades financieras tradicionales, porque la falta de garantías es un poco el gran escollo. Y ya para finalizar, no me quiero extender mucho, ¿dónde está también el éxito de CREA SGR? En la especialización. Especializarse, conocer un sector, conocerlo desde dentro, conocer todos los actores que participan en ese sector, es lo que nos ha dado pues el éxito y la capacidad de poder decir que el sector, tanto el sector cultural como el sector deportivo, tienen una morosidad infinitamente más baja de la que se puede uno imaginar cuando hablas con entidades financieras que no conocen los sectores, ¿no? Pero es necesario ofrecerles productos que ellos necesiten, acoplar, como decía Mar, el producto que te está pidiendo la empresa, hay que dárselo exactamente tal y como lo que necesita y luego, por supuesto, conocer todo el sector para tener un éxito y tener una capacidad de seguir adelante y no haber caído víctimas de una morosidad galopante, ¿no? Que podría pasar en el caso de no haber conocido los sectores. Vale. Efectivamente, yo coincido con todos los mensajes que está lanzando Rafael. Yo creo que la colaboración público-privada en estos sectores es fundamental. Es fundamental porque no solamente en términos de garantía, sino también nosotros lo que analizamos es la capacidad de repago de cualquier proyecto. Con lo cual, creo que es una buena compenetración hasta donde puede llegar una entidad financiera y lo que puede aportar la SGR. Entonces, en nuestro caso, la colaboración con CREA, pues podemos definirla, y aunque todavía nos queda camino, pues como una historia de éxito. Al final hemos realizado conjuntamente, pues creo recordar como casi más de 800 operaciones por 240 millones de euros y solamente en el año 2021 han sido 90 operaciones por 46 millones de euros. Entonces, ¿qué ocurre? Su participación es fundamental en las primeras fases de inicio de un proyecto, cuando hay que hacer un desembolso importante, por ejemplo, en todo lo que es la preproducción o fases de desarrollo previo de una película, pero todavía, por ejemplo, no hay ingresos porque no ha habido un estreno. Nosotros entraríamos también más en la fase de acompañar en esa primera fase del proyecto con el aval de CREA y luego, por supuesto,
ir poniendo en valor y poniendo en circulación todos los flujos de cobros y pagos que lleguen a partir de esa continuidad del proyecto. ¿Qué es importante? Pues contar con el aval de una SGR como CREA. ¿Por qué? Porque nos da tranquilidad y confort en el sentido de que si hubiera cualquier incidencia en esa capacidad de repago futura, va a haber una garantía adicional. Pero fundamentalmente es esto, no solamente la capacidad de aportar garantías, sino la capacidad de repago. Y eso se basa en que el proyecto vaya a tener éxito, ¿no? Con lo cual, vuelvo a lo que decías de la especialización, importantísimo, porque una SGR especializada solamente en ese sector lo que nos aporta es conocimiento del mismo, y lo que nos importa sobre todo trabajar con ello es que cada vez estamos siendo mejores en el análisis de este sector tan especializado. Y en el conocimiento entiendo que el sector financiero no tenía, porque es muy particular, ¿no? Sí, o sea, en nuestro caso, en el caso de Triodos Bank, es un caso un poco particular porque, como bien sabéis, financiar la cultura forma parte de nuestro ADN, y desde la propia constitución del banco tenemos el buen mandato de tener que financiar la cultura. En ese sentido, además, también estamos de enhorabuena porque hace ahora 10 años que firmamos el convenio con CREA SGR, y creo que han sido 10 años donde hemos demostrado el apoyo y el compromiso con toda la industria cultural en su conjunto, pues desde la parte audiovisual, que evidentemente es muy importante en nuestro país, pues por el volumen y la gran actividad que genera, a todo el resto de las industrias culturales. Entonces, volviendo un poco a lo que es la pregunta de esa colaboración, pues bueno, es imprescindible. Para que os hagáis una idea, el año pasado nosotros firmamos 100 millones de euros al sector de las industrias culturales en todo su conjunto, y más o menos un 60% en cifra redonda contábamos con el apoyo y la colaboración de CREA SGR. Entonces es importante ese expertise, ese entendimiento, esa cercanía también con los empresarios y con las empresarias, y por supuesto ese apoyo de garantía. No sé si quieres añadir algo más a esto, Pedro. Pues sí, muchas gracias, porque sí que a mí me gustaría terminar de cerrar el círculo un poco de la colaboración público-privada, ¿no? De cuál podría ser o cuál es el papel que en este caso, en el caso concreto de la financiación y de los avales a través de las sociedades de garantía recíproca, pues podemos hacer desde las administraciones públicas, y en concreto lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid. Pues precisamente nosotros, para siendo conscientes de esta necesidad de financiación, lo que hemos hecho ha sido que hemos hecho una aportación en concreto a CREA SGR. Hemos aportado 5 millones de euros precisamente para que lo utilicen para avalar, para que utilicen este dinero que nosotros ponemos para avalar. Lo bueno que tenemos es que, además, como ese dinero se lo damos a quien sabe gestionarlo, que es CREA SGR, y que posteriormente además pues colabora con las diferentes entidades de crédito a la hora de dar la financiación, pues estos 5 millones de euros, como están muy bien gestionados y además, como ha dicho Rafael antes, hay muy poco fallido, pues estos 5 millones sirven para ir avalando sucesivas operaciones que, una vez que ya termina de devolverse el crédito, vuelve a utilizarse ese dinero, puesto que no ha sido necesario ejecutar el aval, y así lo vamos reutilizando y reutilizando, ¿no? De esta manera, con estos 5 millones de euros, pues hemos conseguido que se financien más de 120 millones de euros. 5 millones de euros han servido, 5 millones de euros aportados de dinero público por parte del Ayuntamiento de Madrid han servido para que Aval Madrid CREA SGR, también trabajamos con Aval Madrid y con el resto de sociedades de garantía recíproca, por eso me ha venido también Pero bueno, es verdad que con CREA SGR tenemos una especial vinculación, una especial colaboración, y CREA SGR es una SGR especialmente activa en el mundo de la cultura, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, pues el caso es que, centrándome en CREA SGR, ellos han sido capaces de avalar cantidades muy importantes, ¿no? Que luego además son créditos que son concedidos pues, por entidades como CaixaBank o como Triodos, que la verdad es que es un placer colaborar siempre con todos vosotros, con todos los que estáis aquí, porque vemos que el círculo efectivamente se cierra, ¿no? No aporta dinero, se avala y a partir de ahí se conceden los sucesivos créditos, de tal manera que, bueno, sigamos, yo creo que trabajando, yo creo que estamos además muy a gusto en general, sigamos trabajando un poco en esta línea y, a ser posible, profundizando. Bien, yo creo que ha quedado claro. ¿Dónde está el micro, por favor? Sí. No sé.
Ahora, yo creo que ha quedado claro que partimos de la base de una industria en pleno proceso de crecimiento. Yo creo que ahí estáis todos de acuerdo, con muchas posibilidades, que hemos encontrado probablemente la fórmula adecuada para que esa industria se financie y pueda multiplicarse, crecer de forma exponencial, y es esa colaboración pública-privada, esas sociedades de garantía recíproca. Esas son las oportunidades. Vamos, si os parece, a los problemas. Llevamos, no sé si años o lustros o décadas, hablando de esa famosa ley de mecenazgo. Hay proyectos, hay leyes, siempre se quedan cortas para el sector, incluso para los inversores. Esa es una oportunidad que está ahí y que no sabemos encontrar la fórmula para aprovecharla, para canalizar la inversión privada precisamente hacia las industrias culturales. ¿Por qué no desarrollamos el mecenazgo como si lo está en otras economías de mercado y en otras sociedades? Bueno, yo creo que efectivamente eso es una cuestión que tenemos pendiente, que muchas veces quizá nos centramos mucho en el aspecto fiscal, que desde luego es un aspecto muy importante. Entonces también es verdad que desde ese punto de vista, para las administraciones públicas que no somos la Administración General del Estado, pues a veces pues queda un poco fuera de nuestro ámbito de actuación. Pero bueno, por otro lado también es verdad que se pueden hacer muchísimas cosas para promover el mecenazgo, ¿no? Pues también desde las propias administraciones públicas podemos desarrollar diferentes actividades, iniciativas de apoyo a la cultura, al sector audiovisual, y nosotros en la medida de lo posible pues así lo hacemos. Hacemos con diferentes medidas de apoyo, pues desde nuestro apoyo a las residencias de cine, por ejemplo, el programa que estamos desarrollando a través o en colaboración con la Academia de Cine, en el cual nosotros también hacemos ahí una aportación económica importante para que la Academia de Cine desarrolle este programa, que yo creo que es un programa muy interesante y que además desde el Ayuntamiento siempre animamos a que se incorporen otros agentes y que colaboren también en estos programas pues cualquier otra persona que pueda tener interés en apoyar la cultura. Creo que también es muy importante por nuestra parte, desde el ámbito de las administraciones públicas, generar foros de colaboración, foros de encuentro, como por ejemplo nosotros apoyamos la Ventana Cinemad, ¿no? El foro de la Ventana Cinemad, en el cual pues, se creen lugares de encuentro donde se generen también mercados, ¿no? Mercados del sector audiovisual, etcétera. Yo creo que también no solo tenemos que pensar en crear un marco normativo, sino en general crear infraestructuras, crear lugares y realizar acciones para que al fin y al cabo pues la cultura se desarrolle. Desde las administraciones públicas tenemos pues la responsabilidad de actuar como un poco de esos agentes aglutinadores, ¿no? De todo el sector y de los diferentes elementos y de los diferentes ingredientes necesarios para que se desarrolle el sector. Pero para canalizar inversión privada sería fantástica una ley de mecenazgo, ¿o no? Necesitamos que los poderes públicos regulen el mecenazgo para favorecer esa inversión privada en sectores culturales. Rafael. Sí, indiscutiblemente sí. De hecho, bueno, pues ahora mismo hay unas desgravaciones fiscales muy interesantes en el sector cultural y no las hay en el sector deportivo, por ejemplo. Entonces, una ley de mecenazgo que cubriera los dos grandes sectores con una regulación muy clara, yo creo que sería el motor que necesitaría ya los dos sectores para salir adelante. Muy rápidamente, cuando aparecieron los modelos de desgravación fiscal en el mundo de la cultura y cinematográfico, si analizamos los 3-4 años últimos, este hecho ha transformado radicalmente el modelo de construcción de proyectos, el modelo de realización de todo lo que tiene que tuviera alrededor de sacar adelante una obra cinematográfica. ¿Por qué? Porque la entrada de inversor privado obliga inexorablemente a la profesionalización. Si estás consiguiendo que entre dinero privado de empresas ajenas a ti para que gestiones, para que hagas y para que realices un proyecto, es
inevitable que esa fase tenga que profesionalizarse. Y es lo que está ocurriendo en el sector cinematográfico. Lo que haría falta es una ley ya amplia, clara, concisa, para que cualquier persona, ya estemos hablando de entidades, empresas o personas físicas, en un momento dado puedan realizar una inversión tanto en el sector deportivo como en el sector cultural, sabiendo perfectamente qué desgravación va a recibir y cuáles son los beneficios de esa aportación. Eso sería, digamos, ya el cerrar el círculo de estos dos. Lo que no entiendo es por qué llevamos años, lustros, décadas esperando esa ley. Cuando el sector privado la pide y los poderes públicos parecen proclives a que esa ley se desarrolle. De hecho, la directora general en su presentación preliminar lo ha dicho. Claro. Tenemos que avanzar en el mecenazgo. Pues, claro, sí, ¿por qué además, se resiste? Además, en estos dos sectores yo creo que es los pocos sectores donde hay un consenso absolutamente total desde el punto de vista político. O sea, yo creo que el apoyo a la cultura y el apoyo al deporte unen a todas las tendencias políticas desde un lado hasta el otro. No creo que haya ningún partido político que sea capaz de decir que no está de acuerdo en el apoyo a la cultura y al deporte. Entonces, es mucho más sencillo para estos dos sectores. ¿Será que no está en la agenda? A ver, María, por favor. Yo totalmente de acuerdo con lo que estáis compartiendo con respecto a la ley de mecenazgo, ¿no? Que aunque no es justo mi ámbito de responsabilidad, pero sí permitirme la cuña publicitaria, que también a nosotros a través de la Fundación Bancaria La Caixa se está realizando una labor importante de mecenazgo en estos sectores, tanto en el sector cultural como en otros que ya conocéis. Somos la primera fundación de España porque además fue nuestro ADN fundacional. O sea, el origen de CaixaBank fue precisamente dar respuesta a una necesidad social que surgió hace más de 115 años. Y concretamente ahora tenemos abierto dentro del programa de cultura 3 convocatorias interesantes para promover precisamente, por un lado, la creación artística, por otro lado, la producción y por otro lado, el arte como motivación y transformador social. Entonces, sí os pido, sí que si estéis interesados, que os metáis en nuestra página web de la Fundación, porque ahora mismo está la convocatoria de Art for Change, otra sobre comisariado de producciones y por otro que creo que se llama Comisar y otro para la producción artística. O sea que también creo que es importante el impulso a esa labor de base de la cultura para que sean a futuro los empresarios cinematográficos o las empresas que a futuro creen aquí este tipo de actividad, ¿no? O sea que también es muy importante esa labor de mecenazgo que se realizan, no indirectamente, no bajo la ley, pero sí a través de fundaciones ya consolidadas. Sin vacío legal, entiendo, quiero decir que... A través de una fundación. Claro, entiendo que sería mucho más adecuado tener una ley de mecenazgo que unificara todo eso o con, bueno, canalizaría con la distintas que hay vías, ahora ¿no? mismo es suficiente. ¿Favorecería eso la movilización de más capital precisamente? Favorecería la movilización de recursos privados. Claro. De recursos privados que hoy en día pues hay determinadas, bueno, sabemos todos que hay bastante liquidez en el mercado y yo creo que se está canalizando vía pues inversión, tipo fondos de inversión, pero no vía fórmulas de mecenazgo, que en ese sentido sí sería interesante. Claro, María, por favor. Sí, bueno, respecto a la ley de mecenazgo, pues evidentemente un buen marco legal que la apoye y la proteja, pues bienvenido es, pero un poco en la línea en la que iba Rafa, de todas esas ayudas indirectas vía incentivos fiscales que tiene la industria cultural y en particular la industria audiovisual, pues también hay que decir que se ha reforzado en los últimos años y es fruto también, gracias a ello, pues estamos atrayendo muchos rodajes, es decir, ahora mismo hay una línea, lo que es la parte audiovisual, por volver a centrarme ahí, de producción propia, de producción nacional, donde hay unos incentivos fiscales interesantes y luego está también toda la atracción de rodajes internacionales a nuestro país, ¿no? Que también tiene su propia línea de incentivos fiscales. Entonces, no es la ley de mecenazgo, pero bueno, también son medidas de ayudas indirectas a la industria cultural, o sea que también, pues por ejemplo, todo lo que es la parte de producción propia, que es bueno, el famoso 36.1 de la ley del impuesto de sociedades, pues también toda la parte de artes escénicas se pueden beneficiar, es decir, que hay mecanismos de apoyo que son muy interesantes y muy necesarios y que se han estado reforzando en el último tiempo.
La falta de planes de negocio, de conocimientos financieros de los propios creadores, sobre todo cuando se trata de pequeñas empresas o incluso profesionales autónomos, es otro hándicap, es otro reto. Recuerdo hace no mucho, haciendo una entrevista a un gran médico, que me decía, mi consulta crecía, pero aquello era un tapón de gente. Y me decían, tienes que ser empresario, yo soy médico. Hasta que no me convencí que tenía que tener conocimientos financieros para desarrollar aquello, no pude empezar a hacer investigación, no pude empezar a desarrollar la clínica que hoy es lo que dirijo. Y sigo siendo médico. Decirle eso a un médico es complicado, pero no sé si decirle a eso a un creador de ponte a estudiar algo de economía es que te mire como vivimos en planetas distintos. Ese es el gran hándicap también, María. Sin duda, sin duda. A ver, aquí hay una parte de un segmento de la industria cultural muy profesional, absolutamente profesionalizado, y que además, pues lo que decimos por toda esa atracción de rodajes que hay ahora, pues cada vez tienen que ser más serios, rigurosos, en un sector muy fiscalizado, pero dejando esa parte, si te vas a ese segmento más de pyme, de micropyme, de las industrias culturales, prevalece mucho más la parte creativa, la parte artística y no tanto la parte un poco pues de estructura empresarial, de conocimientos financieros, de gestión, etcétera, etcétera. Y es algo de lo que adolece y yo creo que siempre digo que un buen artista se tiene que acompañar de un buen gestor o gestora, porque al final tienen que hacer equipo y es un sector viable, es un sector viable en términos económicos, en términos, por ejemplo, aparte de la rentabilidad económica, toda la rentabilidad social que tiene, es decir, es de un sector de un gran impacto, pero sí tienen que acompañarse y hacer equipo por la parte de la gestión, por la parte de las finanzas, etcétera, etcétera. Es indudable, yo creo que es parte del talón de Aquiles del sector. Lo que pasa es que estás empezando a crear, no tienes un euro y encima te dicen que te estudies economía. No sé si en eso, que a lo mejor para eso están también, apoyan las administraciones públicas, Pedro. Bueno, pues la verdad es que sí que a mí me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Porque verdaderamente, claro, tenéis toda la razón, el creador o el médico, que desde luego que tiene que gestionar, ¿no? Pero es que si lo pensamos bien también, ¿dónde está su valor añadido? O sea, el valor añadido del médico va a estar en algún momento en gestionar o en gestionar las finanzas, seguramente no, seguramente donde esté su valor añadido, es decir, donde de verdad le debe dedicar a ser posible la mayor cantidad de tiempo posible es a, pues eso, a curar o a lo que realice, ¿no? Y en el mundo yo creo que la creación cultural pues pasa un poco lo mismo. Yo creo que el trabajo de creación cultural requiere de una concentración, o sea, requiere una especie de inmersión en tu trabajo que es verdad que el hecho de repente de ponerte a gestionar las nóminas o pagar el IVA o etcétera, pues te saca de ese trabajo y te distrae y pierdes el hilo además, ¿no? Que muchas veces el creador pierde el hilo también de lo que puede estar haciendo. Y entonces, bueno, yo creo que efectivamente ¿qué solución tiene? Pues fundamentalmente yo creo que efectivamente apoyarse en alguien cuando ya tienes posibilidades de crear equipo, pues de formar un equipo gestor que permita a los que saben crear, a los que saben curar y a los otros, bueno, pues un poco de especialización. Y mientras tanto, cuando eres muy pequeñito, porque empiezas tú solo con un socio, pues yo animo efectivamente a que se utilicen los servicios que a veces ponemos las administraciones públicas, ¿no? A servicio en general, de los emprendedores de cualquier tipo, pero desde luego del mundo cultural. En concreto, pues yo les animo a presentarse en las ventanillas de Madrid Emprende, donde se les da a cualquier emprendedor y desde luego a los de este sector pues un primer asesoramiento, una ayuda básica, una ayuda y un acompañamiento a la tramitación de determinados trámites burocráticos. Y luego también una de las recomendaciones que yo personalmente doy también cuando eres muy pequeño, aunque seas muy pequeño, siempre tener una gestoría no es muy caro. Tener una gestoría, ¿no? Y merece la pena porque te quitan muchísimos disgustos. Y ya os digo que es dado un servicio que no es demasiado caro. Es decir, allá donde no llegamos las administraciones públicas, que no podemos llegar quizá al detalle de ayudar con la gestión del día a día, pues bueno, pues en general merece la pena, yo creo, intentar profesionalizarlo. Pues mira, yo para completar, comentaros,
CaixaBank somos el banco de la pyme madrileña. Contamos con 25 centros de empresa y casi 150 personas para atender a las empresas y a la pyme madrileña. Entonces, yo lo que les diría a cualquier emprendedor o empresario cinematográfico, que se acerquen a nuestros centros de empresa para recibir ese asesoramiento que en un primer momento a lo mejor no tienen por distintas circunstancias. Por supuesto, la Administración apoya fuertemente. CREA también lo hace porque tiene el expertise del sector, pero a la hora de analizar y planificar una estructura financiera y el crecimiento, es importante que os aprovechéis de nosotros, que no nos veáis como pues, un inconveniente, al contrario, es una ayuda para que cuando nos presentáis el proyecto lo aterricemos en formato de realidad y digamos, oye, mira, pues con esta previsión financiera podrías llegar a este crecimiento, o al revés, tus expectativas de crecimiento tienen que ir, vamos a ir un retrocalendario a ver lo que necesitas desde el minuto 1. Entonces, ese asesoramiento os lo podemos facilitar desde CaixaBank Empresas. Entonces, que por favor, al final nuestras oficinas son puntos de encuentro con la pyme madrileña, que se acerquen a los centros, que se sienten con un asesor especializado que contamos para que poco a poco les vaya guiando en este arranque inicial del proceso y luego, por supuesto, en el crecimiento. Y luego comentaros también que hay una oficina específica para startups, o sea, ya fuera del sector tecnológico, o sea, fuera del sector de audiovisual o deportivo, unas específicas para todo el mundo de la digitalización y el sector tecnológico. Y que ahí de verdad vuelven a ser un meeting point para intercambiar conocimientos y sobre todo asesoramiento. Es decir, que tanto desde el ámbito de lo público como desde lo privado, de la industria financiera, hay ya una infraestructura creada para darles ese soporte que necesitan como para convertirse en empresas y para generar crecimiento. No sé si quieres añadir algo más. No. Yo creo que es muy claro cómo ha quedado y las notas que se han aportado son exactamente esas, ¿no? Me voy al siguiente hándicap que yo creo que tiene el sector y es la de la valoración de un intangible, que ahí, Rafael, yo creo que tú nos puedes dar los criterios, porque claro, yo puedo pensar que tengo una obra de arte maravillosa, incluso puede ser una obra de arte maravillosa y después... y a obra de arte me refiero a cultura en el más amplio sentido de la palabra. Y después lo pongo en el mercado y oye, el mercado no responde porque aquí hay un componente importante de subjetividad. ¿Cómo se valora eso? Porque entiendo que tiene un plus añadido de dificultad a la hora de valorarlo porque tienes que valorar el fracaso. Porque a lo mejor al mercado no le gusta o no es su momento. Efectivamente, ese es el gran problema y sigue siendo el gran problema, ¿no? La valoración de los activos intangibles. Se está trabajando mucho para conseguir tener un modelo un poco estandarizado, un poco válido, que es en realidad lo que buscamos para bueno, pues en un momento dado tener una valoración clara que incluso en algún momento dado pueda ser transferible o vendible. Muy complicado todavía. Todavía es el camino que tenemos que recorrer para que eso pueda funcionar de forma estandarizada como funciona en el sector inmobiliario, ¿no? Una casa tiene una valoración, se puede ir a un registro y en cualquier momento puedes saber lo que te pueden dar por ella, comprarla, venderla. En el tema del mundo del intangible, pues del mundo cultural y deportivo, muy complicado. Bueno, ahí tenemos los derechos que se están pagando, que es, digamos, uno de los valores más importantes. Es decir, aquí ya no nos olvidamos de ladrillos, nos olvidamos de casas, de pisos, y empezamos a hablar de qué entidad es capaz de pagarte algo por lo que tú estás haciendo. En este caso hay bueno, pues unos jugadores importantes como son las televisiones públicas, las televisiones autonómicas, incluso las administraciones públicas, que son capaces de, bueno, pues valorarte lo que tú vas a hacer. Es decir, cuando tú tienes un guión y lo presentas a Televisión Española te está dando una valoración con un contrato de ese guión. Es decir, estoy capacitado para poderte pagar 800.000 euros en el momento que tú me entregues la película que corresponde a este guión. Ahí hay una valoración, ahí hay un contrato, ahí hay un intangible que hay que trabajar con él.
claro, hay que conocer un poco luego cómo funciona el mundo del contrato, el mundo lo que hay detrás de todo aquello, que es en lo que nosotros nos hemos especializado. Pero, por ejemplo, hablando de este tema de intangibles, lo que no teníamos, nadie había podido imaginar hasta hace 3, 4 años, es que los que empezaran a entrar en este negocio de la valoración y que se empezaran a pagar por intangibles fueran las empresas más importantes del NASDAQ americano. O sea, ahora mismo estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Netflix, estamos hablando de Google, estamos hablando de Apple. Las empresas más grandes ahora mismo de Estados Unidos, del mundo, son las que están valorando y están pagando por activos intangibles. Esto está revolucionando absolutamente todo lo que nosotros podíamos imaginar. Bueno, sobre todo porque estamos en la gran batalla del streaming, ¿no? En quien consigue el liderazgo y eso ha dado un empujón al sector audiovisual que era inimaginable. En eso entiendo que estáis todos de acuerdo, María. Sí, o sea, lo que estamos viviendo en los últimos años, el boom de producción de contenidos es brutal. No sé hasta cuándo va a llegar. Ahí va. ¿Hasta cuándo se va a mantener eso? Sí. Podemos decir que a lo mejor aunque vaya creciendo menos, por lo menos no va a ir hacia atrás, no va a enfriarse. Sí, bueno, a ver, ¿no? Yo creo que también la pandemia en este sentido pues ha tenido que ver porque hemos pasado muchísimas horas en casa, que habría sido de nosotros durante la pandemia si no hubiera sido por la cultura, ¿no? Por todo el cine, la televisión que hemos visto, los libros que hemos leído, la música que hemos escuchado. Entonces eso yo creo que también hay que ponerlo en valor. Y respecto a toda esta situación que estamos viviendo, siempre digo que es un momento muy dulce que estamos teniendo en concreto aquí en España, por suerte, y hay muchísima calidad, es una calidad técnica, artística brutal la que hay, se está produciendo horas y horas y horas, producción propia, originals, todo tipo de contenidos para todos los formatos, todos los géneros. ¿Y cuánto va a durar? No lo sé, no lo sé. Se habla de 2 años, 3 años, un poco a ver, ¿no? Yo la verdad que estoy bastante expectante cómo va a quedar todo este ecosistema de operadores digitales, etcétera, etcétera, que va a pasar en los próximos años. Yo creo que estamos viviendo un momento apasionante. En el que las televisiones de las que hablaba Rafael juegan también un papel primordial. No sé hasta qué punto también son juez y parte en todo eso. Es decir, son las que ponen el precio, pero se han convertido también en generadores de contenidos, en productores de contenidos. Sí, bueno, yo creo que vienes dando la clave en una cuestión muy importante, ¿no? Que es esa valoración, ¿no? La valoración de esos intangibles, como un poco desde el punto de vista mío, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid, desde el punto de vista de Madrid Emprende, cuando ayudamos a emprendedores en general que están empezando, ¿cómo se puede ayudar a alguien a orientarle cuando no sabe realmente qué acogida va a tener el mercado cualquier producto o servicio, que no solo el mundo del sector audiovisual? Bueno, pues realmente lo que normalmente exigen incluso también a la hora de darles financiación, pero también les pedimos desde las administraciones públicas, etcétera, es que den un pasito más, es decir, que pasen de la mera idea a realizar pues, los primeros prototipos, las primeras pruebas, los primeros test de mercado, ¿no? O sea que al fin y al cabo hoy en día también con redes sociales en el fondo yo creo que es la opción que buscan muchos de los nuevos creadores. Se ve mucho en el mundo de la música, ¿no? Pues haces una primera maqueta y la cuelgas en YouTube y entonces ves a ver más o menos cuántas visualizaciones tienes, empiezas a generar también unas primeras métricas, ¿no? Que pueden ser muy interesantes también a la hora de dar una financiación, pues bueno, pues ya vas viendo ya no solo el número de seguidores, etcétera, que eso también es, yo creo que no es suficiente, ¿no? Pero sí a lo mejor otras métricas también de posibles ya generación de primeras transacciones económicas, etcétera, que yo creo que pueden ser muy interesantes. También es verdad que esto mismo, a su vez, retroalimenta todo este mercado de la generación de contenidos, ¿no? Porque entonces todo el mundo sabe que para empezar lo primero que tiene que hacer es generar un contenido, aunque sea un microcontenido, y entonces lo cuelga y entonces alimentamos un poquito más a todo este mundo de la generación de contenidos. Pero bueno, puede ser una solución. Hasta el punto de que podemos estar generando una burbuja. Bueno, no lo sé, yo creo que al final... ¿no? Pero bueno, también hay más oportunidades, supongo. Vale.
En relación a las plataformas y a las televisiones que comentabas, yo creo que es importantísimo el papel que han hecho al valorizar y a cuantificar cuánto vale una determinada silla en mercado. ¿Por qué? Porque al final eso nos ha permitido a las entidades financieras instrumentar productos de financiación que han permitido que esas series se desarrollen. ¿Por qué? Porque de esta manera ya teníamos garantizada que iba a haber una capacidad de retorno, no en el minuto 1 y por eso lo estamos financiando, pero sí a futuro. Tenían un valor que estaban dispuestos a pagar por ello. Entonces yo creo que es fundamental el papel que han tenido y que, digamos, desde el punto de vista del sector financiero hemos sabido luego convertir en una financiación adecuada para cada una de las productoras, ¿no? Pedro, ¿la subvención pública seguirá siendo necesaria? Pues yo creo que sí, porque bueno, la subvención en general es un instrumento que como política pública pues siempre es muy necesario. Es un instrumento que lleva ahí muchos años y que sigue siendo muy demandado. Muchas veces incluso más demandado de lo que nosotros podemos responder, ¿no? Muchas veces cuando se acercan a nosotros pues de los diferentes sectores, no solo de este sector, de muchos sectores, cuando se acercan a las administraciones públicas, lo primero que te preguntan es qué ayudas da el Ayuntamiento de Madrid para tal o cual cosa. Y cuando te preguntan por qué ayudas, la mayoría de las veces están pensando en subvenciones. En la realidad las administraciones públicas pueden ayudar de muchas maneras, pues eso, desde rebajas fiscales hasta ya, pero cuando te preguntan qué ayudas da el Ayuntamiento de Madrid, la mayoría de las veces están pensando en subvenciones. Y bueno, no está mal, porque verdaderamente es un instrumento muy útil, ¿no? Nosotros, de hecho, dentro de nuestra apuesta por el sector audiovisual, hemos sacado por primera vez el año pasado, en el año 2021, hemos sacado una línea de subvenciones para el sector audiovisual, 2 millones de euros en ayudas para la producción y distribución de largometrajes, series y documentales que tengan alguna vinculación con la ciudad de Madrid, que la verdad es que fue un éxito porque sacamos los 2 millones y dimos 2 millones de ayudas, y como ha sido un éxito, queremos que se convierta en una cita periódica, ineludible, que todos los años el Ayuntamiento de Madrid, pues más o menos en el mes de marzo o abril, queremos que este año a primeros de abril vuelva a salir la segunda línea de ayudas, pero que así sea sucesivamente, pues que sean ya un poco las ayudas esperadas por el sector. Así que aprovecho yo también para anunciarlo, ¿no? Que este año volveremos a sacar la línea de ayudas del Ayuntamiento de Madrid, y que este año, además, como el año pasado dimos los 2 millones de euros, tenemos previstos otra vez 2 millones de euros, pero ampliable por otro millón más. Es decir, tenemos hasta 3 millones de euros en ayudas, así que pues animo un poco a todo el sector audiovisual a estar, bueno, ya aviso más o menos, pues eso, para finales de marzo, primeros de abril, esperemos tener publicada la convocatoria y esperamos que tenga buena acogida como la tuvo el año pasado. No sé si queréis alguno de los tres añadir algo sobre las subvenciones públicas, sobre este asunto. Bien, pues de los 10 minutos que nos quedan de mesa me voy a pasar. Pedro, ¿me cierras por favor el...? Ahora ya está. De los 10 minutos y justitos que nos quedan para cerrar esta mesa, voy a irme al otro lado, al de consumidor de esos productos. Y el consumidor de esos productos todavía es muy crítico, o una parte del consumo hay controversia precisamente por esas subvenciones públicas, lo cual entiendo que a los poderes públicos os hace ser mucho más puntillosos y exquisitos a la hora de decidir otorgar esas ayudas. El consumidor todavía no entiende en muchos productos culturales que son el fruto de un trabajo y de una inversión y de un gran esfuerzo, y piensan que los libros, las películas son obras de arte que se han creado para el ser humano en general y no hay un esfuerzo detrás que retribuir. Me refiero a la propiedad intelectual y a la piratería. Personalmente creo que todavía hay mucho por hacer ahí para concienciar, y no sé si estamos en el camino de llegar a esa concienciación necesaria de esto es un trabajo, esto es una industria como cualquier otra, igual que usted paga por un café, tiene que pagar por un libro, por una película o por un videoclip, o todavía hay recorrido y necesitaríamos cierto apoyo en ello. Rafael, que veo que sonríes. Hombre, sonrío porque esta es la eterna duda y el eterno enfrentamiento que La de tenemos. no queremos demonizar a nuestro consumidor, Claro, pero nuestro consumidor es que no quiere pagar por mi trabajo. Claro, ¿no? y bueno,
la famosa pregunta de por qué las subvenciones y tal, y el mundo del cine, y el mundo de la cultura, pero es complicada, la respuesta es complicada, pero no, yo, por ejemplo, si nos centramos en el deporte, ¿cuánto puede estar cuantificado el éxito de Rafa Nadal en Australia el otro día? Si lo cuantificamos en dinero, ¿cuánto puede valer eso? Pues yo no lo sé, pero es una cantidad inmensa la capacidad de lanzar marca España, de lanzar una serie de valores que lleva incluido el éxito de Rafa Nadal. En el mundo cultural y del cine, pues yo creo que 3/4 de lo mismo. Es verdad que está en la polémica del tema de las subvenciones, pero una película, Triodos ha financiado la película la ganadora del Festival de Berlín. El éxito que supone para la cultura española ganar un festival como el de Berlín, la internacionalización que le produce a España, a un pequeño pueblo de Girona, ¿no? Lo que puede significar económicamente poner en el mapa pues la realidad de unos agricultores españoles, lo que se está viviendo ahí, pues es complicado cuantificarla, pero es que es absolutamente necesaria porque la cultura y el deporte está vendiendo valores. O sea, la Unión Europea tiene clarísimo que el mundo cultural y deportivo es prioritario porque detrás de estos dos mundos hay valores que se están vendiendo al resto del mundo. Subvenciones en el sector cultural en todo el mundo. El país que más subvenciones otorga en el mundo cultural es Estados Unidos, lo hace vía declaraciones fiscales, pero bueno, ahí tenemos Francia que multiplica por 10 el dinero que invertimos nosotros en el cine, ¿no? Si nosotros estamos invirtiendo 100, ellos invierten 800 millones, porque son conscientes de que los valores que está transmitiendo su cine y su cultura son algo más, no es ya un mero producto económico, hay algo más. Y eso es de lo que tenemos que ser conscientes todavía. Yo creo que queda todavía un largo camino por recorrer. Es verdad que todavía crea mucha polémica, pero bueno, pues cuantificar económicamente todo lo que significa la venta del marca España, tanto desde el punto de vista cultural como deportivo, pues deberíamos hacerlo para tener una cifra y para decir, bueno, estamos hablando de una cantidad de dinero importante. Y en cuanto a la piratería, La piratería ya, no sé si queríamos comentar, bueno, la piratería sigue siendo un problema. ¿qué daño económico, igual podéis cuantificarlo mejor vosotras, María Mar, qué daño económico, qué agujero provoca en el sector? Comparativamente con otras industrias, ¿es más grave? ¿Es similar, aunque lo percibamos como algo más serio? Yo no puedo darte muchos datos, no porque no los tengo, no lo sé, sinceramente. Creo que se está haciendo mucho, creo que hemos mejorado mucho. Creo que, por ejemplo, ahora pues suscribirte a un operador digital por 10-12 euros al mes tienes acceso, o sea que no es dinero, tienes acceso a un catálogo infinito de contenidos. Entonces creo que se está haciendo mucho y es una batalla, no te diré ganada del todo, pero bueno, quiero pensar que superada. Y un poco también volviendo al tema que decía, comentaba Rafa y comentabais anteriormente, ese impacto, ¿no?, de la cultura y el deporte, son nuestros embajadores, o sea, es un patrimonio intangible que viaja por todo el mundo. Entonces eso tiene un valor incuantificable en términos de marca país, pero luego también a nivel de retorno económico, por ejemplo, una producción audiovisual no solamente es el valor de esa producción, más todo el trabajo que genera detrás, cuántas familias hay por detrás que viven de la industria, sino luego, por ejemplo, el impacto en el turismo. Que genera, es decir, hay un montón de impactos económicos y no económicos transversales que yo creo que son muy difíciles de cuantificar en cuanto a lo económico y lo cualitativo también, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos un poco también de industria, a mí me gusta hablar desde ese punto de vista un poco holístico 360, teniendo en cuenta todos esos ángulos, ¿no? Y son impactos que van mucho más allá de un mero producto que tú consumes y ves. Estoy totalmente de acuerdo con lo que me decían mis compañeros y compañeras de mesa, pero hasta que llegue esa valoración de todo lo que hay alrededor, la visión esta 360 que a todos nos gustaría y que por lo tanto también, es decir, la piratería también está afectando a todo ese componente intangible, que es al final es una competencia distintiva una ventaja competitiva de cada nación, aparte de diferenciación cultural.
En mi opinión, creo que hay que hacer bastante labor divulgativa del back to basics, de lo que está generando la industria ya per se, que son más de 42.000 millones al PIB y que está aportando el 3,5% del empleo y son el 3,5% de las empresas. Entonces yo creo que habría que hacer primero esa labor pedagógica de explicar y de comunicar que independientemente de todos los intangibles de alrededor, ya hay una generación de ingresos básica que permite, pues eso, estar dando empleo a casi 700.000 personas, 132.000 empresas que están aportando aproximadamente el 3,5% del PIB español, que son nada más y nada menos de 43.000 euros, y a partir de ahí toda la valoración que estamos comentando. ¿Qué es lo que tenemos que incidir? Pues eso, que cada vez estén más profesionalizadas, de igual manera que se han industrializado cada vez más el sector. Y eso tiene que ser con formación y quizá pues plantearse que a lo mejor deberíamos ir a empresas de un tamaño medio un poquito más grande, porque claro, es que la mayoría o son autónomos o empresas entre 1 a 5 empleados, que eso es complicado cuando tienes esos pocos recursos humanos, pues poder hacer que además de ser artístico, te dediques a la gestión administrativa y luego aparte a la recaudación y por supuesto a recabar fuentes financieras. Posiblemente sea también una cuestión cultural y de sociedad, ¿no? Y estoy recordando el trabajo que ha hecho Hacienda en todo eso. Antes de fraudar Hacienda era que espabilado eres y ahora es... defraudadores los habrá, pero no lo admitirán públicamente porque está reprochado socialmente. Entonces, generar ese clima cultural también es una labor pendiente del mundo de la cultura y de las administraciones públicas y privadas, ¿no, Pedro? Pues sí, incluso yo creo que las propias posibles críticas que yo, en cierto modo, pues las puedo entender, ¿no? De por qué vienen esas críticas del consumidor final respecto de las ayudas, de las políticas públicas, por qué se tiene que ayudar a esto sí. Vienen fundamentalmente por eso mismo, ¿no? ¿Por qué a esto sí y sin embargo a muchos otros no se les ayuda? ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto es un problema más bien, yo creo, precisamente de generación de cultura y un poco de que las administraciones públicas tenemos que explicarlo bien, ¿no? Yo creo que en realidad el consumidor por lo general no critica que haya ayudas a la cultura, ¿no? Yo creo que podríamos estar todos de acuerdo que la cultura hay que ayudarla. Yo creo que es muy importante que nosotros sí que hagamos un esfuerzo para explicar que las ayudas, por lo menos lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid, las ayudas se hacen con absoluta transparencia, publicando unas convocatorias con unas bases que en realidad las pueden cumplir, pues bueno, dirigidas a todo aquel que pueda cumplirla. Entonces no son unas ayudas dirigidas a unos sí y a otros no, que es un poco a veces la sensación que puede tener, ya digo, que de manera casi siempre injusta, ¿no? El consumidor, o también puede tener esa sensación de por qué lo reciben los de siempre, ¿no? Que eso tampoco creo que es del todo justo, puesto que hablo por lo menos de nuestras ayudas son unas ayudas absolutamente abiertas a cualquier persona que puede presentarse y además es una valoración con un jurado que hace la valoración de los diferentes proyectos y por lo tanto están abiertas a cualquiera. Entonces yo creo que quizás sí, efectivamente, tengamos que hacer un esfuerzo adicional para explicar todo esto, ¿no? Y para generar y para explicar por qué es necesario ayudar a la cultura. Y luego respecto de la piratería, como también mi perspectiva es una perspectiva fundamentalmente municipal, nosotros desde el ayuntamiento no podemos quizá actuar con todas las palancas necesarias para luchar contra la piratería, pero sí que tenemos un ámbito en el cual la responsabilidad es exclusivamente nuestra, que es la calle, la vía pública, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde el ayuntamiento, este equipo de gobierno se está haciendo un esfuerzo especialmente importante para luchar precisamente contra el top manta. Y yo creo que es algo, bueno, se ha reducido drásticamente, por lo menos estos son nuestras cifras, y yo creo que sí que es algo que estaremos de acuerdo que se observa, ¿no? Que el top manta se ha reducido prácticamente, bueno, pues prácticamente no existe o existe muy poco en la ciudad de Madrid, de tal manera que, bueno, dentro del ámbito en el que nosotros podemos trabajar, pues seguiremos trabajando también un poco en esta línea. Luego también hay una parte cultural, ¿no? De que los propios ciudadanos hemos aprendido también a consumir cultura de manera digital, que hace 10 años es que no sabíamos. Entonces, ¿cómo que me tengo que dar de alta una plataforma? ¿Y pero cómo funciona esto? Es que yo no pertenezco a ninguna. ¿Y cómo veo esto? Bueno, pues hasta que ya le hemos cogido un poco el tranquillo a esto, pues también nos costó, y muchas veces yo creo que también dependía un poco de eso, ¿no? De falta de cultura. Pero bueno, poco a poco yo creo que sí que vamos consiguiendo muchas cosas. Bien, pues si alguno tenéis algo más que añadir, os doy la palabra y si no cerramos ya esta mesa y lo hacemos
lo hago agradeciéndoos a los 4 que hayáis estado dispuestos a ir contestando una tras otra a todas las cuestiones. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa la gran oportunidad que significa este sector desde el punto de vista económico, que era lo que nos estamos centrando, las oportunidades que hay, también los retos que tiene que superarse. Me queda por preguntaros toda la cuestión de los fondos europeos y todo eso que va a significar, pero quizá con eso doy pie a la siguiente jornada o dejo ese resquicio para los compañeros que van a moderar las 2 próximas mesas en las que se van a centrar en la cultura del deporte. No sé si quieres decir algo más precisamente sobre eso. Aprobado. Pues veremos cómo se desarrolla. Pero bueno, ahí lo dejo para las próximas mesas o para dar la idea de una próxima jornada centrada específicamente en eso, en los fondos europeos y en el impacto que pueden tener precisamente en el sector de la cultura y del deporte. Gracias de verdad a los 4 por haber estado con nosotros.